Más allá de la imaginación. Capítulo 5. Un don de equilibrio. Las maravillas de este universo son demasiado asombrosas para ser accidentales. Las criaturas de nuestro planeta son demasiado notables para haber aparecido por casualidad. Nuestras propias aptitudes están más desarrolladas de lo que la evolución puede explicar. Todo esto apunta a un creador que dio cualidades especiales y responsabilidades especiales a los seres humanos. El relato de la creación de Génesis sugiere que Dios dio a los seres humanos la responsabilidad de cuidar la tierra y la vida que ésta contiene. Nos puso como cuidadores del resto de su creación, y dado que precisaríamos depender de Él y mutuamente de nuestros semejantes, creó seres que debían vivir en relación mutua. Además de las aptitudes especiales dadas a los seres humanos, que fueron hechos a imagen de Dios, en el relato de la creación de Génesis se da otro don. Dice que el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Génesis 2:2. Resulta difícil que el Dios que creó el vasto universo se hubiese agotado por crear nuestro pequeño planeta. Aunque no podamos imaginarnos qué significa crear, no parece el tipo de trabajo que haría que alguien se pusiera a sudar o que necesitase tomarse un respiro. Reposo. Entonces, ¿por qué iba Dios a reposar? ¿Por qué fue importante incluir este anuncio del reposo en el relato? ¿Podría ser que este séptimo día de reposo no esté en el relato para Dios, sino para los seres humanos? Puede ser que imitando el modelo de 6 días de obra creadora y un séptimo día dedicado a las relaciones, estemos expresando un aspecto importante de la imagen de Dios. Es posible que cuando sigamos este ejemplo divino, escapemos de la trampa de centrarnos solo en sobrevivir o de, según lo vemos hoy, de ganarnos la vida. Piénsalo, qué maravilloso don sería ese. ¿Sabía Dios, por ejemplo, que nuestras aptitudes para la resolución de problemas podrían llevarnos a trabajar demasiadas horas cuando no se da fácilmente con la solución? Nuestra creatividad nos llevaría a trasnochar demasiado y a no descansar lo suficiente. Nuestra conciencia de nosotros mismos nos llevaría a dudar de todas nuestras decisiones, creando mucha tensión psicológica y emocional. Puede que Dios supiera que necesitaríamos un descanso cada semana para recuperarnos de la tensión de la vida cotidiana. Sabía que nuestras relaciones se resentirían si no teníamos una razón para detenernos y dedicarles tiempo. Si tenemos un día cada semana para centrarnos en el descanso y las relaciones, mejoramos nuestra vida de 3 maneras distintas. En primer lugar, tenemos tiempo para buscar una relación con nuestro Creador. Asombrosamente, un ser tan inimaginablemente poderoso como Él debe serlo, sigue centrado en las relaciones, incluyendo las relaciones con seres humanos como nosotros. En segundo lugar, nuestro descanso semanal sabático es un tiempo para construir relaciones sociales, nuestra conexión con los que nos rodean. Jesús dijo que el sábado fue hecho para los seres humanos y la adoración en sábado incluye el tiempo con la familia y el tiempo en la iglesia. Por último, el sábado es un tiempo maravilloso para una relación con el resto de la creación. Pasar tiempo al aire libre nos da oportunidad de descansar y recuperarnos lejos del ajetreo y el bullicio de nuestra vida cotidiana. ¿Qué más da? El relato de la creación dice que Dios descansó el séptimo día, pero ¿qué más da qué día reposemos? ¿Qué más da el día? Sin duda lo que importa es apartar tiempo para la relación y el culto. Contestemos esta interrogante fijándonos en un relato del libro bíblico Segundo de Reyes capítulo 5. Naamán era un comandante del ejército de la antigua Siria, también llamada Aram, cuando contrajo una de las enfermedades más temidas de la época, la lepra. La lepra no solo era una sentencia de muerte,
sino que suponía una muerte lenta y horrible. La lepra sigue presente en algunas partes del mundo contemporáneo, pero hay un tratamiento efectivo. La enfermedad causa llagas en la piel y lesiones en los nervios. En aquellos días sin tratamiento disponible, llevaba a manos y pies deformados, así como a horribles excrescencias. Y por si era poco, cualquiera que tuviera lepra era considerado inmundo o contagioso. Tenían que separarse de su familia y de sus amigos y vivir solos o con otros leprosos. No era solo una sentencia de muerte física, era una sentencia de muerte social, y se la consideraba un castigo de los dioses. Naamán, jefe de alto rango y persona importante del ejército, estaba desesperado por encontrar alguna cura antes de que los demás se percataran de su enfermedad y lo rehuyeran. En aquella época, Siria era una de las naciones dominantes de la zona, y aunque no se había declarado la guerra abierta con los israelitas, también llamados hebreos, había ataques regulares contra las ciudades hebreas. De hecho, en casa de Naamán había una esclava hebrea que hacía de criada de su esposa. La esposa de Naamán debe haberla tratado muy bien, porque cuando oyó de la enfermedad dijo: «Si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Segunda de Reyes 5:3. Samaria era la capital de Israel, muy adentrada en territorio enemigo, pero Naamán estaba desesperado, de modo que acudió a su rey y solicitó permiso para visitar Samaria. El rey no quería perder un jefe militar tan valioso, de modo que envió una carta y mucho oro y plata al rey Jorán de Israel, en la que decía: «Cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra». Segunda de Reyes 5:6. El rey Jorán sabía que la lepra era incurable. Veía ante él únicamente una trama. El rey de Siria solo quiere echarme la culpa cuando Naamán fallezca. Entonces nos atacará con su ejército. Se puso de pie y se rasgó la toga. Gritó: «¿Acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí». Segunda de Reyes 5:7. Naamán estaba dispuesto a desistir y volver a casa, pero el profeta Eliseo oyó lo que había hecho el rey. Envió un mensaje que decía: «¿Por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Segunda de Reyes 5:8. Cuando Naamán y su séquito llegaron a casa de Eliseo, el militar espera que el profeta realizase un ritual de curación o que hiciera un sacrificio a los dioses. Pero por la puerta solo apareció Giesi, criado de Eliseo. Transmitió las instrucciones de Eliseo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio». Segunda de Reyes 5:10. ¿Qué? Naamán ya estaba ofendido de que el profeta ni se hubiese molestado en salir a su encuentro. Encima, Eliseo le ordena que se lave en un río sucio. Si lavarse sirviera de algo, ¿por qué no iba a lavarme en los ríos que tengo cerca de casa? Entonces, pisando el suelo con determinación, se dio media vuelta para dirigirse a su país. Naamán preguntaba: ¿qué más da un río que otro? El agua es agua, entonces, ¿por qué iba a importar? Si el Dios de Eliseo quiere que me zambulla en agua, lo que cuenta es la zambullida, no el río en que me zambulla. Pero había algo que Naamán no sabía. «Amo», dijo uno de los criados de Naamán, «si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo difícil o peligroso, ¿lo habrías hecho? ¿Te va a hacer daño intentar zambullirte en el río Jordán?». De modo que Naamán dio la vuelta y se dirigió hacia el río e hizo como Eliseo había mandado. 7 veces se zambulló en el agua, y cuando se levantó la última vez, su lepra había desaparecido. ¿Por qué importó en qué río se zambulló Naamán? En primer lugar, era una prueba para demostrar si creía o no realmente en Eliseo y en el poder del Dios de Eliseo. En segundo lugar, había algo diferente en el río Jordán, algo que no había en los ríos de Siria.
Piedras de bendición. Varios siglos antes de la época de Naamán, cuando los hebreos que habían escapado de Egipto llegaron por fin a la tierra de Canaán, se detuvieron ante el río Jordán. El río estaba desbordado y no había manera de cruzarlo. Según el libro bíblico de Josué, Dios ordenó que los sacerdotes que transportaban la sagrada arca del pacto entraran andando en el agua y se quedaran de pie en medio del río. Cuando lo hicieron, el caudal del agua se detuvo. Mientras los sacerdotes seguían en su sitio, el extremo norte del río se acumuló detrás de ellos, mientras el extremo sur siguió su curso y se secó. Después de que todo el pueblo hubo cruzado, Dios ordenó que apilaran 12 piedras del río en el lugar por el que habían cruzado. Se trataba de un recordatorio eterno de que su Dios creador había tocado las aguas del río Jordán y les había abierto el camino. Estas piedras permanecieron allí durante mucho tiempo como señal. El agua del río Jordán sí tenía una bendición especial que los ríos de Siria no tenían. Dios había tocado aquella agua de una manera especial muchos años antes. El agua y las rocas no curaron a Naamán. Lo hizo la bendición del Creador a quien Eliseo adoraba. Un día especial. Volvamos ahora a nuestra pregunta. Si Dios nos diera un don, un día de 7 para descansar, por los otros dones especiales que tenemos, ¿importa qué día descansemos? ¿En qué día adoremos? El séptimo día es especial por 2 razones. La primera es que el relato de la creación dice el séptimo día, como en el relato de Naamán que no dice zambúllete en un río, cualquier río vale. Tampoco dice Dios descansó un día, uno cualquiera, dice el séptimo día. Los 10 mandamientos de la Biblia contenidos en el libro de Éxodo lo hacen aún más específico. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo 20, 9 al 11. Cuando Naamán se zambulló en el río Jordán, demostró que creía en el Dios de Eliseo. Cuando los seres humanos reposamos en el séptimo día, demostramos que creemos en el Dios de la creación. La segunda es que, igual que el río Jordán fue bendecido por el toque de Dios cuando los hebreos lo atravesaron, el séptimo día fue bendecido por el toque del Creador. Hay una bendición especial para los que lo observan, igual que hubo una bendición especial para Naamán en las aguas del río Jordán. En el relato de la creación, el reposo en el séptimo día forma parte de la crónica, tanto como la creación de las aves en el quinto día o de los animales terrestres en el sexto día. El reposo sabático formaba parte de un paquete de dones dados a los seres humanos. Los seres humanos recibimos responsabilidades que causarían tensión psicológica y emocional y aptitudes para la resolución de problemas que producirían presión. Pero en el mismo acto de la creación que nos trajo a la existencia, recibimos un contrapeso, un don que podría contrarrestar los problemas que esos dones pudieran traer. Conclusión. No cabe duda de que los seres humanos somos diferentes de las demás especies de la Tierra. Si somos más que simples simios avanzados, más que monos inteligentes, puede que formemos parte de un plan de llenar la Tierra de vida y cuidarla. Si fuimos creados a imagen del Dios que creó el universo, ¿qué significa? Las maravillas del universo superan la imaginación. ¿Es posible que un ser con ese tipo de poder se interese por los seres humanos? ¿Que un Dios creador nos diera dones especiales como resultado de nosotros mismos y de la creatividad que poseemos? ¿Y que nos diera un don de descanso para mantener esos dones en equilibrio? ¿Que este Dios se interese por nosotros? Pero siguen quedando preguntas que necesitan respuesta. Si Dios creó nuestro mundo, y si se interesa por los seres humanos, ¿por qué nos pasan tantas cosas malas? ¿Por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo?